En la mesilla de noche de muchas personas mayores de 60 años hay un pequeño ejército de botes. Vitaminas, minerales, antioxidantes, hierbas, extractos de plantas, omega 3, probióticos, colágeno. La industria de los suplementos nutricionales factura miles de millones de euros cada año y una buena parte de ese dinero lo ponen personas de 60, 70 y 80 años que quieren hacer algo bueno por su salud. Personas que leen artículos, que escuchan recomendaciones, que ven anuncios, que reciben consejos de vecinos y de familiares y que con la mejor intención del mundo acaban tomando 4, 5, 6 suplementos al día convencidas de que más siempre es mejor cuando se trata de la salud. Hoy tengo que decirte algo que esa industria no tiene ningún interés en que sepas. Hay 4 suplementos que millones de personas mayores de 60 años toman de forma habitual, convencidas de que les hacen bien, que en ciertas condiciones concretas y en las dosis en que frecuentemente se consumen, no solo no aportan los beneficios que se les atribuyen, sino que pueden actuar en contra de la salud. No en todos los casos. No siempre, pero en condiciones específicas que son más frecuentes de lo que parecen personas de esa edad. Y no te voy a dar una lista de prohibiciones. Eso sería demasiado simple y no sería honesto, porque la realidad de los suplementos es más matizada que una lista de buenos y malos. Lo que sí te voy a dar es la información que necesitas para tomar decisiones informadas, para entender cuándo un suplemento que creías que te protegía puede estar trabajando en contra tuya. Y ¿cuáles son, en cambio, los suplementos que la investigación científica más sólida avala específicamente para personas mayores de 60 años que tienen déficits reales y necesidades específicas que la dieta frecuentemente no cubre? Pero antes de entrar en los 4 suplementos que merece replantearse, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo el organismo envejecido procesa los suplementos de forma diferente al organismo joven. Porque sin ese contexto, las advertencias que voy a hacer no tienen todo el peso que merecen. El metabolismo de los suplementos, como el de los medicamentos, depende de varios factores que cambian de forma significativa con la edad. El primero es la función hepática. El hígado es el órgano que metaboliza la mayoría de los compuestos que ingerimos, tanto los terapéuticos como los nutricionales. A partir de los 60 años, el hígado ha perdido entre el 25 y el 40% de su flujo sanguíneo y una proporción similar de su masa funcional. Las enzimas del citocromo por 450, que son las principales enzimas de biotransformación del hígado, son menos activas. El resultado es que los compuestos que se ingieren se metabolizan más lentamente, permanecen más tiempo en la circulación y pueden alcanzar concentraciones más altas de lo esperado, incluso con dosis que en una persona joven serían perfectamente manejables. El segundo factor es la función renal. Los riñones eliminan los productos de desecho del metabolismo de los suplementos. Y a partir de los 60 años, la tasa de filtración glomerular ha disminuido de forma natural en la mayoría de las personas. Los suplementos cuyos metabolitos se eliminan por la orina permanecen más tiempo en la circulación cuando los riñones no filtran con la misma eficiencia. Y en personas con insuficiencia renal crónica leve, que son muchas más de las que están diagnosticadas, ese efecto es todavía más pronunciado. El tercer factor es la composición corporal. Con la edad, la proporción de grasa corporal tiende a aumentar y la de músculo a disminuir. Los suplementos liposolubles, los que se disuelven en grasa en lugar de en agua, tienen un volumen de distribución mayor en personas con mayor proporción de grasa corporal. Se acumulan en los tejidos con mayor facilidad y se eliminan con mayor lentitud. Y las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, son exactamente de este tipo. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que el exceso se elimina rápidamente por la orina, las liposolubles se acumulan en el tejido graso y pueden alcanzar niveles tóxicos si se toman en dosis excesivas
durante periodos prolongados. El cuarto factor, y es el más frecuentemente olvidado, es la polifarmacia. La mayoría de las personas mayores de 65 años toman más de un medicamento de forma crónica. En España, la media de medicamentos por persona mayor de 65 años supera los 5. Y los suplementos interactúan con los medicamentos de formas que son relevantes y que raramente se evalúan sistemáticamente. Cuando el médico prescribe un medicamento, no siempre sabe qué suplementos toma el paciente porque no siempre pregunta y el paciente no siempre considera que deba mencionarlos porque los suplementos son naturales y lo natural se asume como inocuo. Con ese contexto establecido, entremos en los 4 suplementos que merece replantearse después de los 60 años. El primero es el hierro. Y aquí debo empezar aclarando algo que es fundamental para que no se malentienda el mensaje. El hierro, cuando hay un déficit real documentado por analítica, es un suplemento completamente necesario y adecuado. La anemia ferropénica, la anemia por falta de hierro, es frecuente en personas mayores por múltiples razones, incluyendo sangrados digestivos inadvertidos, ingesta insuficiente de alimentos ricos en hierro o malabsorción intestinal. Y en ese contexto, suplementar con hierro bajo supervisión médica es lo correcto. El problema son los suplementos de hierro que se toman de forma autónoma sin que se haya documentado déficit, bajo la creencia de que el hierro es un nutriente tónico que da energía, que fortalece. Esa creencia, que tiene décadas de historia en la cultura popular, no tiene respaldo científico para las personas que tienen niveles adecuados de hierro en sangre. Y en personas mayores de 60 años con niveles normales de hierro, suplementar con hierro adicional puede ser activamente perjudicial por varios mecanismos que la investigación de los últimos 20 años ha documentado con creciente claridad. El primero de esos mecanismos es el estrés oxidativo. El hierro libre, el hierro que no está incorporado a la hemoglobina, a la ferritina o a otras proteínas transportadoras, participa en la reacción de Fenton, una reacción química que produce radicales hidroxilo, que son una de las especies reactivas de oxígeno más dañinas que existen. Los radicales hidroxilo dañan el ADN, dañan las proteínas, dañan los lípidos de las membranas celulares y ese daño oxidativo es uno de los motores más importantes del envejecimiento celular y de la progresión de la aterosclerosis. En una persona joven con un metabolismo del hierro eficiente, el hierro en exceso se incorpora rápidamente a las proteínas de almacenamiento, principalmente la ferritina, y el hierro libre se mantiene en niveles muy bajos. Pero en personas mayores, especialmente en las que ya tienen niveles de ferritina elevados por décadas de ingesta adecuada de hierro, la capacidad de almacenamiento puede estar saturada. Y cuando la capacidad de almacenamiento está saturada, el hierro que se ingiere en exceso permanece como hierro libre, disponible para participar en las reacciones de Fenton y generar el daño oxidativo que estamos describiendo. El segundo mecanismo es la relación entre el exceso de hierro y el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson ha identificado acumulaciones anómalas de hierro en ciertas regiones del cerebro de los pacientes con estas enfermedades. El hierro acumulado en el tejido nervioso promueve la oxidación de proteínas como la alfa-sinucleína en el Parkinson o el péptido amiloide en el Alzheimer, contribuyendo a la formación de los agregados proteicos característicos de estas enfermedades. No hay certeza de causalidad directa, pero la asociación es suficientemente consistente como para que los investigadores del envejecimiento cerebral recomienden evitar la suplementación con hierro en personas sin déficit documentado.
especialmente en personas mayores con antecedentes familiares de demencia. El tercer mecanismo, y este es el más directamente relevante para el riesgo cardiovascular nocturno que mencionamos en la conversación anterior, es que el exceso de hierro corporal se asocia con mayor riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Los estudios epidemiológicos que han medido los niveles de ferritina, que es el indicador de los depósitos de hierro del organismo, y los han correlacionado con el riesgo cardiovascular posterior, encuentran de forma consistente que los niveles muy elevados de ferritina se asocian con mayor riesgo de eventos cardiovasculares, independientemente de otros factores de riesgo. La hipótesis de que el exceso de hierro contribuye a la aterosclerosis a través del estrés oxidativo que produce tiene apoyo epidemiológico significativo. ¿Qué hacer? Si no tienes una analítica reciente que confirme déficit de hierro, no tomes suplementos de hierro. Si tienes síntomas de anemia, fatiga persistente, palidez, palpitaciones con esfuerzos mínimos, dificultad para respirar, consulta al médico y pide una analítica completa que incluya hemograma, hierro sérico, ferritina y transferrina. Solo si la analítica confirma déficit, suplementa con hierro y hazlo bajo supervisión médica y por el tiempo mínimo necesario para corregir el déficit. El segundo suplemento que merece replantearse después de los 60 años es la vitamina E a dosis altas. Y este es especialmente sorprendente porque la vitamina E tiene una reputación de poderoso antioxidante que la ha convertido en uno de los suplementos más vendidos en las últimas 3 décadas. Y la reputación tiene una base legítima. La vitamina E es efectivamente un antioxidante que protege las membranas celulares de la oxidación lipídica. Y en concentraciones fisiológicas, obtenidas a través de la dieta a partir de aceite de oliva, frutos secos, semillas y verduras de hoja verde, cumple ese papel protector de forma muy eficaz. El problema es la suplementación a dosis farmacológicas, que en muchos suplementos comerciales supera los 400 miligramos por día, que es muy superior a la ingesta diaria recomendada de 15 miligramos para adultos, y a esas dosis farmacológicas la vitamina E ya no actúa como antioxidante, actúa como prooxidante, exactamente lo contrario de lo que se supone que hace. Este fenómeno que los bioquímicos llaman paradoja antioxidante ocurre con varios antioxidantes cuando se administran a dosis muy superiores a las fisiológicas. A concentraciones elevadas, la vitamina E puede reducir los propios sistemas de defensa antioxidante del organismo, los que el cuerpo produce de forma endógena, como el glutatión y las enzimas superóxido dismutasa y catalasa. El organismo detecta el exceso de antioxidante externo y reduce su propia producción de defensas. El resultado neto puede ser una menor protección antioxidante total que antes de suplementar. Y hay algo más sobre la vitamina E a dosis altas que es especialmente relevante para personas mayores con riesgo cardiovascular. La vitamina E tiene propiedades antiagregantes plaquetarias que a dosis fisiológicas son beneficiosas, pero que a dosis farmacológicas pueden convertirse en un riesgo de sangrado. En personas que ya toman aspirina a dosis baja como antiagregante o que toman anticoagulantes como el acenocumarol o los anticoagulantes orales de acción directa, la combinación con vitamina E a dosis altas puede aumentar el riesgo de sangrado de forma clínicamente significativa. El estudio HOPE, que analizó el efecto de la vitamina E a 400 unidades internacionales diarias en personas con alto riesgo cardiovascular, no encontró beneficios sobre el riesgo de infarto o de ictus, y el subanálisis en personas con insuficiencia cardíaca
mostró incluso una tendencia al aumento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el grupo que tomaba vitamina E. El metaanálisis publicado en Annals of Internal Medicine, que agrupó datos de 19 estudios controlados con vitamina E, encontró que las dosis de 400 unidades internacionales o más por día se asociaban con un aumento estadísticamente significativo de la mortalidad por todas las causas. ¿Qué hacer? La vitamina E, a través de la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva virgen extra, nueces, almendras y verduras de hoja verde, aporta niveles óptimos de vitamina E sin el riesgo de las dosis farmacológicas. Si estás tomando un suplemento de vitamina E a dosis superiores a los 100 miligramos por día, vale la pena discutirlo con el médico, especialmente si tomas antiagregantes o anticoagulantes. El tercer suplemento que merece replantearse después de los 60 años es el calcio a dosis altas en suplemento. Y este genera más resistencia que cualquier otro cuando lo menciono en consulta, porque la asociación entre el calcio, los huesos y la prevención de la osteoporosis está tan profundamente arraigada que parece imposible cuestionarla. Y no voy a cuestionarla en términos absolutos. El calcio es fundamental para la mineralización ósea. La osteoporosis es una enfermedad real con consecuencias serias. Las fracturas de cadera tienen una mortalidad que supera el 20% en el primer año en personas mayores. Y en personas con déficit real de ingesta de calcio, la suplementación tiene su lugar. Lo que la investigación de los últimos 15 años ha revelado es que la suplementación con calcio a dosis altas, típicamente 1000 o 1200 miligramos por día en forma de suplemento, en personas que ya tienen una ingesta de calcio razonablemente adecuada a través de la dieta, puede aumentar el riesgo cardiovascular de formas que durante mucho tiempo no se consideraron. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando se ingiere una dosis alta de calcio en suplemento, especialmente en forma de carbonato de calcio, que es la forma más económica y la más extendida en los suplementos comerciales, la concentración de calcio en sangre sube de forma transitoria, pero pronunciada en las 2 a 4 horas siguientes. Ese pico de calcemia, que en personas con función paratiroidea normal y con riñones que funcionan bien, se regula en pocas horas, en personas mayores cuya regulación del calcio es menos precisa puede persistir más tiempo. Y ese pico transitorio de calcemia tiene efectos sobre la coagulación de la sangre y sobre la calcificación vascular. El calcio es un cofactor esencial en múltiples pasos de la cascada de coagulación. Cuando los niveles de calcio en sangre suben de forma brusca, la tendencia a la coagulación aumenta transitoriamente. Y ese aumento transitorio de la tendencia a la coagulación en un sistema cardiovascular con aterosclerosis y con placas en las arterias puede ser el factor que desencadene la rotura de una placa y la formación de un coágulo que obstruya una arteria coronaria o cerebral. Además, el exceso crónico de calcio puede contribuir a la calcificación vascular, es decir, a la acumulación de calcio en las paredes arteriales. La calcificación vascular endurece las arterias, reduce su elasticidad, aumenta la presión arterial sistólica y se asocia con mayor riesgo de infarto y de ictus. Las personas que toman suplementos de calcio a dosis altas durante años pueden estar contribuyendo a esa calcificación vascular mientras protegen o creen proteger sus huesos. El metaanálisis de Boland y Ray, publicado en el British Medical Journal en 2010 y actualizado en años posteriores, fue el que puso este tema en el centro del debate médico. Analizaron datos de miles de pacientes y encontraron que la suplementación con calcio sin vitamina D se asociaba con un aumento estadísticamente significativo del riesgo de infarto de miocardio. El debate científico sobre ese hallazgo ha continuado, con algunos estudios que confirman la asociación y otros que la matizan, pero la conclusión más ponderada que ha emergido
es que la suplementación rutinaria con calcio a dosis altas en personas sin déficit real documentado no tiene una relación beneficio-riesgo favorable en el contexto del sistema cardiovascular envejecido. Y aquí está algo que es fundamental para hacer bien las cosas en este tema. El calcio de la dieta no tiene los mismos efectos que el calcio del suplemento. El calcio que se obtiene del queso, del yogur, de las sardinas con espinas, de las almendras, de las verduras de hoja verde, se absorbe de forma gradual, produce elevaciones mucho más suaves de la calcemia y se asocia, de hecho, con menor riesgo cardiovascular en estudios observacionales. El calcio de la dieta es lo que el organismo lleva millones de años de evolución procesando. El calcio en bolus de un suplemento de carbonato de calcio es algo muy diferente desde el punto de vista farmacocinético. ¿Qué hacer? Maximizar la ingesta de calcio a través de la dieta, 2 o 3 raciones de lácteos al día, sardinas con espinas al menos una vez a la semana, almendras, verduras de hoja verde. Si a pesar de una dieta adecuada hay déficit de calcio documentado y el médico considera que hay riesgo de osteoporosis que justifica la suplementación, preferir el citrato de calcio sobre el carbonato de calcio porque se absorbe de forma más gradual y produce picos de calcemia menores, y tomar la dosis en 2 veces al día en lugar de una sola vez para reducir la altura del pico, y nunca suplementar con calcio sin vitamina D activa, porque sin vitamina D el calcio no se incorpora adecuadamente al hueso y los riesgos de la suplementación no se compensan con los beneficios óseos esperados. Llegamos ahora al cuarto suplemento que merece replantearse. Y este es el más sorprendente de los 4 porque tiene una imagen de inocuidad absoluta. De hecho, muchas personas consideran que no es un suplemento, sino simplemente un refuerzo natural que todo el mundo debería tomar. Me refiero a las altas dosis de vitamina C. Y antes de que cualquiera piense que estoy atacando la vitamina C, déjame ser muy claro desde el principio. La vitamina C es un nutriente esencial. El organismo no puede sintetizarla y debe obtenerla de la dieta. Sus funciones son múltiples e imprescindibles. Es cofactor de la síntesis de colágeno, es fundamental para el sistema inmune, es un antioxidante importante en los medios acuosos del organismo. La ingesta diaria recomendada de vitamina C para adultos, que está en torno a los 75 a 90 miligramos por día, debe asegurarse a través de la dieta o a través de suplementación si la dieta es deficitaria. El problema son las dosis megavitamínicas de vitamina C de 1000 miligramos o más por día, que muchas personas mayores toman con la creencia de que a mayor dosis, mayor protección frente a infecciones, mayor efecto antioxidante, mejor salud general. Esa creencia se remonta a las teorías del premio Nobel Linus Pauling sobre la vitamina C y la vitamina C intravenosa en dosis muy altas. Pauling fue un científico extraordinario, pero sus afirmaciones sobre los beneficios de las megadosis de vitamina C no han sido confirmadas por la investigación posterior. ¿Qué ocurre con la vitamina C en dosis de 1 gramo o más por día en personas mayores de 60 años? El primero de los problemas potenciales es la formación de cálculos renales de oxalato de calcio. La vitamina C se metaboliza en el organismo produciendo oxalato como uno de sus productos de degradación, y el oxalato combinado con el calcio en el riñón puede precipitar formando cristales de oxalato de calcio que son la base de los cálculos renales más frecuentes. En personas con riñones jóvenes y eficientes que eliminan bien el oxalato y que mantienen una buena dilución de la orina, ese riesgo es manejable. En personas mayores de 60 años, cuyos riñones filtran con menor eficiencia y cuya ingesta de agua puede ser insuficiente, el riesgo de formación de cálculos renales con megadosis de vitamina C es real y significativo. El segundo problema es la relación entre la vitamina C en dosis altas y la absorción del hierro.
La vitamina C aumenta de forma muy notable la absorción intestinal del hierro noémico, el hierro de origen vegetal, que en condiciones normales se absorbe con menor eficiencia. Eso es una ventaja cuando hay déficit de hierro. Pero si los depósitos de hierro ya están en el límite superior de lo normal o elevados, como puede ocurrir en muchas personas mayores con años de dieta cárnica adecuada, las megadosis de vitamina C pueden estar aumentando la absorción de hierro hasta niveles que contribuyen al estrés oxidativo que ya describimos al hablar del suplemento de hierro. El tercer problema es la paradoja antioxidante que ya mencioné en el contexto de la vitamina E. La vitamina C en concentraciones altas puede actuar como prooxidante en presencia de metales de transición como el hierro y el cobre, participando en reacciones que generan radicales libres en lugar de neutralizarlos. En personas con niveles elevados de hierro libre, que como ya vimos es más frecuente en personas mayores con depósitos de hierro abundantes, las megadosis de vitamina C pueden amplificar el daño oxidativo en lugar de reducirlo. Y el efecto sobre las infecciones, que es la razón por la que más personas toman vitamina C en dosis altas. La revisión Cochrane más reciente sobre el uso de la vitamina C para la prevención y el tratamiento del resfriado común concluyó que la suplementación rutinaria con vitamina C no reduce la incidencia del resfriado en la población general, aunque puede reducir modestamente su duración. La dosis que produce ese efecto modesto sobre la duración del resfriado está en el rango de 200 a 1000 miligramos. Dosis superiores a 1 gramo no producen beneficios adicionales documentados sobre las infecciones. Y ese es exactamente el rango en que los riesgos que he descrito se vuelven relevantes. ¿Qué hacer? La vitamina C, a través de la dieta mediterránea rica en frutas, verduras y cítricos, aporta entre 150 y 400 miligramos diarios sin ninguno de los riesgos que hemos descrito. Si se decide suplementar, dosis de 200 a 500 miligramos por día tienen el mejor perfil de beneficio-riesgo y están muy por debajo del umbral en que los problemas que hemos descrito se vuelven relevantes. Y para las personas con historial de cálculos renales, la suplementación con vitamina C en cualquier dosis merece discutirse previamente con el médico. Y ahora llegamos al punto central de la conversación, al momento en que las advertencias dejan paso a las alternativas. Porque decirte qué 4 suplementos merece replantearse sin decirte cuáles son los que tienen evidencia científica sólida para personas mayores de 60 años sería una información incompleta. Y la información incompleta puede ser tan perjudicial como la información errónea. Antes de darte esa información quiero que hagas algo. Que pienses en los suplementos que tienes ahora mismo, en casa o en tu mesilla de noche. ¿En cuántos son? En por qué los tomas, en si alguno fue prescrito por tu médico o recomendado por un profesional sanitario con acceso a tu historial clínico, en si alguno fue recomendado por un conocido, por un familiar o por un anuncio, en si realmente sabes qué efecto tienen sobre tu organismo específico, con tus medicamentos, con tus condiciones de salud. No te digo esto para culpabilizarte. Te lo digo porque la reflexión que esa pregunta genera es el primer paso hacia el uso inteligente de los suplementos, que no es ni el rechazo sistemático de todos ellos, que puede llevar a perder herramientas genuinamente útiles, ni la aceptación acrítica de todos los que el mercado ofrece, que puede llevar a los problemas que hemos descrito. Es el uso selectivo, informado, personalizado, basado en déficits documentados y en evidencia científica sólida. Y con ese criterio, estos son los suplementos que la investigación más robusta respalda para personas mayores de 60 años. El primero y el más importante es la vitamina D. Ya hemos hablado en múltiples conversaciones sobre el déficit de vitamina D en personas mayores
Ya conocemos los mecanismos por los que la piel envejecida produce vitamina D con menor eficiencia con la misma exposición solar. Ya sabemos que ese déficit afecta a más de la mitad de las personas mayores de 65 años en España. Y ya conocemos las consecuencias sobre los huesos, sobre la función muscular, sobre el sistema inmune, sobre el riesgo de caídas, sobre la función cardiovascular, sobre la regulación de la inflamación. Lo que quiero añadir hoy sobre la vitamina D en el contexto de los suplementos que merece priorizar es que hay algo sobre su déficit en personas mayores que va más allá de todos esos mecanismos ya conocidos. Hay algo que la investigación de los últimos años está revelando sobre la relación entre la vitamina D y el cerebro, que tiene implicaciones directas sobre el riesgo de deterioro cognitivo. Los receptores de vitamina D están presentes en prácticamente todas las regiones del cerebro, incluyendo el hipocampo, que es la estructura más importante para la formación de nuevas memorias y que es la primera en deteriorarse en la enfermedad de Alzheimer. La vitamina D activa en el cerebro tiene efectos neuroprotectores que incluyen la regulación de la producción de neurotrófinas como el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que estimula la supervivencia y el crecimiento de las neuronas. Tiene efectos antiinflamatorios sobre la microglía, que son las células inmunes del cerebro, reduciendo la neuroinflamación que se asocia con el deterioro cognitivo. Y tiene efectos sobre el metabolismo de la beta-amiloide, la proteína cuya acumulación anormal caracteriza la enfermedad de Alzheimer. Los estudios longitudinales que han seguido a personas mayores durante varios años y han analizado la relación entre sus niveles de vitamina D al inicio del estudio y su evolución cognitiva posterior, encuentran de forma consistente que los niveles bajos de vitamina D se asocian con mayor riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. Un metaanálisis publicado en Nutrients en 2020, que agrupó datos de más de 30.000 personas, encontró que los individuos con déficit de vitamina D tenían un 40% más de riesgo de desarrollar demencia y un 57% más de riesgo de Alzheimer que los que tenían niveles adecuados. Son cifras impresionantes que justifican que la corrección del déficit de vitamina D sea una prioridad absoluta en la salud preventiva del cerebro envejecido. ¿Qué dosis? La determinación previa del nivel sérico de 2,5-hidroxivitamina D es lo que debería guiar la dosis. Niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro son claramente insuficientes. Niveles entre 20 y 30 son limítrofes. Niveles por encima de 40 a 60 son los que la mayoría de los expertos en longevidad consideran óptimos para personas mayores. Para alcanzar y mantener esos niveles en personas con déficit moderado, dosis de entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales por día de vitamina D3 son habitualmente necesarias. Y para personas con déficit severo puede ser necesario un periodo inicial de dosis más altas bajo supervisión médica. El segundo suplemento que merece priorizar es el omega 3 de alta calidad, específicamente EPA y DHA de fuentes marinas. Ya hemos hablado extensamente de los beneficios del omega 3, pero quiero añadir aquí algo específico sobre la suplementación con omega 3 que va más allá de lo que ya conocemos sobre su efecto antiinflamatorio y cardiovascular. La investigación más reciente sobre el omega 3 y el cerebro envejecido ha encontrado algo extraordinariamente relevante. El DHA, el ácido docosahexaenoico, es el ácido graso más abundante en las membranas de las neuronas. Es literalmente el material estructural del que está hecho el cerebro. Y su concentración en las membranas neuronales afecta de forma directa a la fluidez de esas membranas,
a la velocidad de transmisión de las señales entre neuronas y a la capacidad de formar nuevas conexiones sinápticas, que es la base biológica del aprendizaje y de la memoria, ¿no? A partir de los 60 años, la ingesta de DHA a través de la dieta frecuentemente no es suficiente para mantener los niveles óptimos en el tejido cerebral, especialmente en personas que no consumen pescado azul de forma regular. Y un cerebro con déficit de DHA en sus membranas neuronales es un cerebro que envejece con mayor rapidez a nivel funcional, que procesa la información más lentamente, que forma nuevas memorias con mayor dificultad y que está menos protegido frente a los procesos inflamatorios y degenerativos que caracterizan las demencias. El estudio Vital, uno de los estudios de intervención con suplementos más importantes realizados en los últimos años, con más de 25.000 participantes seguidos durante 5 años, encontró que la suplementación con omega 3, a razón de 1 gramo de EPA más DHA por día, reducía el riesgo de infarto de miocardio en un 28%. Y un análisis posterior de los datos de Vital, específicamente sobre la función cognitiva, encontró que la suplementación con omega 3 reducía el riesgo de deterioro cognitivo en personas sin historial previo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué dosis y qué forma? Los suplementos de omega 3 varían enormemente en calidad. La concentración real de EPA y DHA por cápsula, la pureza, la estabilidad oxidativa, la forma química, son factores que determinan si el suplemento aporta lo que promete o no. 1 gramo combinado de EPA más DHA por día es la dosis que más consistentemente muestra beneficios en los estudios. Y los suplementos en forma de triglicéridos reconstituidos tienen mejor biodisponibilidad que los que están en forma de ésteres etílicos. El color y el olor del suplemento son indicadores de su frescura. Si huele a pescado rancio, el aceite se ha oxidado y no aporta los beneficios que debería. El tercer suplemento que la evidencia avala para personas mayores de 60 años es el magnesio. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el organismo, cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas, fundamental para la función muscular, para el ritmo cardíaco, para la síntesis de proteínas, para la regulación de la glucosa, para la función nerviosa y para la calidad del sueño. Y el déficit de magnesio es extraordinariamente frecuente en personas mayores por varias razones. La ingesta dietética de magnesio disminuye con la edad, porque disminuye la cantidad total de alimentos consumidos. La absorción intestinal de magnesio es menos eficiente a partir de los 60 años por los cambios en el pH gástrico. Ciertos medicamentos muy comunes en personas mayores, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, reducen significativamente la absorción de magnesio y su uso prolongado es una causa frecuente de hipomagnesemia. Y los diuréticos que muchas personas mayores con hipertensión toman aumentan la eliminación renal de magnesio. Las consecuencias del déficit de magnesio en personas mayores son múltiples y frecuentemente no se relacionan con ese déficit. Los calambres musculares nocturnos que tantas personas mayores sufren y que atribuyen al cansancio o al envejecimiento son frecuentemente consecuencia de déficit de magnesio. Los espasmos en los párpados, la irritabilidad y la ansiedad, la dificultad para dormir, la tendencia a las arritmias y la mayor susceptibilidad a la hipertensión arterial porque el magnesio actúa como vasodilatador natural y su déficit produce vasoconstricción. La suplementación con magnesio en personas con déficit ha mostrado efectos beneficiosos sobre la presión arterial, sobre la calidad del sueño, sobre la frecuencia de los calambres nocturnos y sobre el control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2. Y su perfil de seguridad es excelente en personas con función renal normal, ya que el riñón regula eficientemente la excreción de magnesio y el exceso se elimina por la orina.
¿Qué forma de magnesio es la mejor? No todos los compuestos de magnesio son iguales en términos de absorción y tolerancia digestiva. El óxido de magnesio, que es el más económico y el más común en los suplementos básicos, tiene una absorción intestinal muy baja y puede producir diarrea. El citrato de magnesio y el malato de magnesio tienen mejor biodisponibilidad y menor efecto laxante. El glicinato de magnesio, que es el magnesio unido al aminoácido glicina, tiene la mejor tolerancia digestiva y es especialmente útil en personas con tendencia a los problemas gastrointestinales. Y el treonato de magnesio es la forma que más estudios tiene sobre su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y de llegar al tejido cerebral con efectos sobre la densidad de la sinapsis y sobre la función cognitiva, que están siendo objeto de investigación activa. Y llegamos al momento que guardé para los más curiosos, para los que han llegado hasta aquí porque no se conforman con las listas, sino que quieren entender el mecanismo más profundo, para los que merecen algo que los que se fueron antes no tienen, algo que conecta todo lo que hemos hablado hoy, los 4 suplementos que hay que replantearse y los que vale la pena priorizar, con el concepto más avanzado y más prometedor de la medicina del envejecimiento. Se llama la hormesis nutricional y es uno de los principios más importantes para entender por qué en suplementación el más no siempre es mejor y por qué los compuestos que a dosis bajas son protectores a veces se convierten en dañinos a dosis altas. Y en sentido contrario, por qué ciertos compuestos que a dosis bajas parecen inocuos revelan propiedades extraordinarias cuando se utilizan en la dosis y en el contexto adecuados. La hormesis es un fenómeno que los toxicólogos conocen desde hace más de 100 años. Muchas sustancias tienen efectos beneficiosos a dosis bajas y efectos perjudiciales a dosis altas. Y la curva de respuesta no es lineal, sino que tiene forma de U invertida o de campana. Una pequeña cantidad de estrés, de toxina, de ejercicio, de calor, de frío, puede ser beneficiosa porque activa los sistemas de respuesta adaptativa del organismo. Una cantidad grande del mismo estímulo abruma esos sistemas y produce daño. En el contexto de los micronutrientes y los suplementos, la hormesis explica exactamente lo que hemos descrito hoy. La vitamina E en concentraciones fisiológicas activa los sistemas antioxidantes celulares. En concentraciones farmacológicas los suprime. El hierro en niveles adecuados es esencial para la vida. En exceso es prooxidante y promotor de la aterosclerosis. El calcio en los niveles dietéticos normales nutre los huesos y los dientes. En bolus farmacológicos eleva transitoriamente la calcemia con consecuencias cardiovasculares. La vitamina C en concentraciones fisiológicas protege de la oxidación. En megadosis puede actuar como prooxidante en presencia de hierro libre. Y en la dirección opuesta, los compuestos que a dosis bajas producen un estrés hormético que activa los sistemas de reparación y de defensa del organismo son precisamente los que más beneficios producen sobre la longevidad. El omega. 3 a 1 gramo diario activa vías antiinflamatorias que a dosis más altas se saturan sin producir beneficio adicional. La vitamina D en niveles séricos de 40 a 60 nanogramos por mililitro activa el receptor de vitamina D de forma óptima. Por encima de ese nivel, los efectos adicionales no son necesariamente mayores y hay riesgo de hipercalcemia. El magnesio a dosis que corrigen el déficit activa las 300 enzimas que necesita como cofactor. En exceso, la diarrea que produce no es trivial en personas mayores que ya tienen mayor riesgo de deshidratación. La hormesis nutricional nos enseña que en suplementación lo óptimo rara vez es el máximo.
Que el objetivo no es inundar el organismo de micronutrientes, sino corregir los déficits reales y aportar los compuestos que la dieta no puede proporcionar en cantidad suficiente. Y que la única forma de saber si hay déficits reales y cuáles son es medir. Analíticas: 2, 5, hidroxivitamina D en sangre, magnesio sérico o magnesio eritrocitario, que es más sensible, ferritina y hierro sérico, perfil lipídico con partículas LDL, hemoglobina glicosilada, proteína C reactiva de alta sensibilidad. Con esos datos en la mano, el médico puede orientar una estrategia de suplementación que sea realmente personalizada, basada en lo que tu organismo específicamente necesita y no en lo que el marketing de los suplementos dice que todo el mundo necesita. Y hay un cuarto suplemento que merece priorizar, que he guardado para este momento final, porque ilustra perfectamente el principio de hormesis y porque es el que más consistentemente aparece en la investigación sobre longevidad de los últimos años. Me refiero a la creatina. Sí, la creatina, que la mayoría de la gente asocia con los culturistas y con el deporte de alta intensidad, pero que la investigación más reciente está revelando como uno de los suplementos más interesantes para personas mayores de 60 años y por razones que van mucho más allá del músculo. La creatina es un compuesto que el organismo sintetiza a partir de 3 aminoácidos: arginina, glicina y metionina, principalmente en el hígado y los riñones, y que se obtiene también a través de la dieta, principalmente de la carne y del pescado. Su función más conocida es regenerar el ATP, la moneda energética de las células, especialmente en el músculo durante el ejercicio de alta intensidad. Pero la creatina tiene también funciones importantes en el cerebro, donde el ATP se consume de forma muy activa para mantener los potenciales de membrana de las neuronas y para sostener la transmisión sináptica. A partir de los 60 años, la síntesis endógena de creatina disminuye y la ingesta dietética puede ser insuficiente si la persona consume poca carne o poco pescado. Y ese déficit relativo de creatina tiene consecuencias tanto sobre la función muscular como sobre la función cognitiva, que son más sutiles que el déficit de hierro o de vitamina D, pero igualmente relevantes. Los estudios de suplementación con creatina en personas mayores de 60 años, con dosis de 3 a 5 gramos por día durante 8 a 12 semanas, han mostrado efectos beneficiosos sobre la fuerza muscular, sobre la masa muscular y sobre la velocidad de andar, que son comparables o superiores a los del ejercicio de resistencia solo, y cuando la creatina se combina con ejercicio de resistencia, los efectos se potencian de forma muy significativa. En personas mayores con sarcopenia incipiente o establecida, la combinación de suplementación con creatina y ejercicio de resistencia puede ser una de las intervenciones más potentes para frenar la pérdida de masa muscular y reducir el riesgo de fragilidad. Y sobre el cerebro. Los estudios de suplementación con creatina en adultos mayores han mostrado mejoras en tests de memoria de trabajo, de velocidad, de procesamiento y de función ejecutiva que son estadísticamente significativas. La creatina en el cerebro actúa como tampón energético que protege las neuronas durante los periodos de mayor demanda metabólica y que puede reducir el daño neuronal en situaciones de estrés. Y hay investigación preliminar sobre el posible papel de la creatina en la protección frente al deterioro cognitivo que está generando un interés creciente. Su perfil de seguridad en personas con función renal normal es excelente. El mito de que la creatina daña los riñones ha sido refutado por múltiples estudios bien diseñados. En personas con insuficiencia renal crónica, moderada o severa, su uso debe consultarse con el médico, pero en personas con función renal normal no hay evidencia de daño renal incluso con años de suplementación. Este es el panorama completo. 4 suplementos que merece replantearse: hierro sin déficit documentado,
vitamina E a dosis farmacológicas, calcio en suplemento a dosis altas en personas sin déficit real y vitamina C en megadosis. Y 4 suplementos que la evidencia más robusta avala para personas mayores de 60 años. Vitamina D para corregir el déficit casi universal, omega, 3 de calidad para el cerebro y el corazón, magnesio para el sueño, los músculos y el sistema nervioso, y creatina para preservar la masa muscular y apoyar la función cognitiva. La clave de todo esto es la misma que la de cualquier intervención médica seria: la personalización basada en datos, no lo que todo el mundo toma, no lo que recomienda el vecino o el anuncio, lo que tu analítica, tu historial clínico y tu estilo de vida indican que necesitas. Con la orientación de un médico que conozca tu situación y que pueda evaluar las interacciones con los medicamentos que tomas y las condiciones que tienes, los suplementos no son comida. Tienen efectos farmacológicos. Y como todo lo que tiene efectos farmacológicos, merecen la misma atención y el mismo respeto que un medicamento. Ni más ni menos. Tu salud es demasiado importante para dejarla en manos del marketing. Y demasiado importante para ignorarla también. El equilibrio, como siempre, está en la información y en la conversación con quien puede ayudarte a tomar decisiones basadas en tu realidad específica.